Señor, gracias por ser bueno y ayúdanos a poder prepararnos, Señor, a poder estudiar tu palabra, Señor. Y gracias por este tema de alcanzar al perdido, Señor, pero también ahora discipular al creyente, Señor. Esto es, Señor, algo que nos has regalado, Señor, y es algo que vemos en tu palabra, y te rogamos que nos hables de este tema. Amén. Pues la visión de lo que creemos en Semilla, ¿verdad? Alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Yo en particular me tocó la parte de discipular al creyente. Así que, ¿qué es un discípulo? Creo que es el lugar donde hay que comenzar, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa que alguien es un discípulo? Pues nuestra respuesta más común sería un pupilo, ¿no? Un alumno, alguien que está siendo enseñado, ¿verdad? Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo implica algo mucho más profundo que un alumno. Sin duda alguna, un discípulo de Jesús es alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Pero un discípulo es un seguidor de Jesús, alguien que se ha colocado bajo el reinado de Jesús. ¿Okay? Eso es un discípulo. Entonces, ¿qué versículo podría ser muy importante cuando hablamos sobre qué es un discípulo? Acompáñame a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4. Este es el comienzo del ministerio de Jesús. Y Jesús comienza su ministerio con una predicación. Y diríamos con una predicación que hace un llamado. ¿Okay? Entonces en Mateo 4, 17, Jesús dice así a la multitud: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mira el mensaje de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el comienzo del ministerio de Jesús. Es una predicación con un llamado. Jesús está diciendo que este es el momento en el que el reino de Dios está aquí, está irrumpiendo en la historia, está obrando Dios y su reino en el mundo, y por lo tanto la respuesta correcta es arrepentirme y ponerme bajo el reino de Dios, ¿verdad? Así que, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que ha respondido al llamado de Jesús a ponerse bajo su reino. ¿Okay? Entonces Jesús comienza a traer el reino de Dios en este momento. ¿Cómo vemos a Jesús trayendo su reino? A través de sus palabras, de sus acciones. Vemos a Jesús sanando personas, llamando a los débiles y a los quebrantados a seguirle. Vemos a Jesús liberando personas que estaban bajo la opresión de las tinieblas y del diablo y liberándolos. Vemos a Jesús transformando a las personas, trayendo su palabra, sanando a los quebrantados de corazón y a los dolidos, y llamándolos a seguirle. Los quebrantados, los pecadores, los marginados están encontrando vida y sanidad en Jesús. Jesús en verdad está trayendo el reino de Dios, su rescate. Así que dice un pastor: ¿cómo se ve cuando Dios toma el control de la vida de una persona? Se les ve transformadas, sanadas, libres del pecado y la esclavitud. Así que Dios estaba trayendo su reino y estaba lidiando con aquello que trae sufrimiento, destrucción, pecado y muerte. Comienza con un llamado: el reino está aquí, arrepiéntete y sigue al rey. ¿Qué es un discípulo entonces? Es uno que ha sido llamado a ponerse bajo el reino de Jesús. Ahora, qué bello llamado. Jesús está confrontando este pequeño reino de cada uno de nosotros, estos reinos egoístas, y nos invita a vivir bajo su reino, donde encontramos vida, donde encontramos esperanza, donde encontramos salvación. ¿Okay?
Y lo más interesante es que este es un reino que es completamente al revés a cómo funciona el reino en este mundo. Un discípulo ha sido llamado a ponerse bajo el reino de Dios y ha sido llamado a un reino con valores completamente distintos a los valores de este mundo. ¿Okay? Confronta nuestro reino egoísta y nos llama a seguirlo y ser parte de su familia. ¿Y sabes lo más hermoso? Que Jesús llamó a cualquier clase de persona. Llamó pescadores a seguirles. Llamó a un hombre rico a seguirle. Llamó a personas sin recursos a seguirle. Llamó a personas que habían sido oprimidas por el diablo y estaban bajo tinieblas. Llamó a hombres que tenían un pasado terrible. Llamó a cualquier clase de persona a seguirle. Es una invitación para todos a ponerse bajo su reino y recibir vida y salvación al seguirle. Pero es un reino al revés. Es ser parte de su familia, es ser un discípulo. Pero uno que ha confiado en Jesús y ha sido llamado a ponerse bajo el reino de Jesús, ¿qué significa? Que ha sido llamado a una vida de obediencia y confianza radical en Jesús el Rey, ¿verdad? Es un discípulo. Ha sido llamado a seguir a Jesús y eso significa ha sido llamado a confiar y obedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces, un pasaje que puede resumir esencialmente lo que es el discipulado está en Mateo también. Acompáñame a Mateo capítulo 16. Versículo 24. Jesús, después de estar anunciando su reino y estar confrontando el mal y el pecado y trayendo salvación y transformación a la vida de las personas que se ponen bajo su llamado a seguirle, Jesús llega a una parte muy importante en su ministerio, en donde le pregunta a los discípulos. Es una encrucijada en el camino. Ok, ¿quién dicen las personas que yo soy? Los discípulos le responden, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista que volvió a la vida. Otros creen que eres alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy? Y lo que responde Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, has dicho bien, esa es mi identidad, soy el Mesías. Ahora les voy a explicar qué significa la misión del Mesías. Y es la primera vez que Jesús les anuncia su muerte. Entonces Jesús les dice que va a morir, va a morir en mano de las autoridades, va a sufrir. Y Pedro le trata de reconvenir, le trata de decir, no, eso jamás te debe de suceder. ¿Cómo crees? Los Mesías no deben morir, no nos sirve un Mesías muerto. Y Jesús le responde duramente, pero con amor. Apártate de mí, Satanás, no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Jesús entonces hace el llamado al discipulado. Dice el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. En otras partes del Evangelio dice que le dijo a todas las demás junto con los discípulos, todas las personas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa se le dará al hombre por su alma? Así que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto es cierto, os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces es un llamado al discipulado. Después de que Jesús les anuncia su muerte, el Mesías llegará a cumplir la misión a través de dejar que las autoridades lo lleven a la cruz. Va en la cruz a morir por el pecado del mundo, pero va a resucitar. Y mientras Pedro le dice, no, Señor, eso no te acontezca, vemos a Jesús haciendo un llamado. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que morir a sí mismo, tiene que tomar su cruz
y seguirme. Un llamado de obediencia y confianza radical en Jesús. La NTV traduce este texto que leí, 24-25, así: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tiene que tomar su cruz y seguirme. Es perder mi vida en un sentido para hallarla en otro. Entonces Jesús nos llama a seguirle, a ser sus seguidores, a ponernos bajo su reino. ¿Pero qué implica esto? Significa morir a una vida egoísta, significa morir a mi pequeño reino egoísta para ponerme bajo su reino, para obedecer al Rey Jesús, quien nos ama, que murió en la cruz para rescatarnos y resucitó venciendo a la muerte, al pecado, que es Rey. Y entonces es un llamado de una dirección de obediencia, de confianza en Jesús. Eso es ser un discípulo. Entonces nos damos cuenta que un discípulo es más que un alumno o un pupilo, ¿verdad? Si bien está aprendiendo. Un discípulo ha sido llamado a formar parte de la familia de Jesús, a confiar radicalmente en Dios, a confiar en este reino al revés, aunque los que estamos al revés somos los que estamos en este mundo, ¿verdad? Ese es el reino tal y como Dios había planeado que fuera la vida, ¿verdad? Así que un llamado de confianza radical en Dios. Pero ¿cómo se ve ese reino? Si hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús y a confiar en Él y a obedecerle. Y eso significa morir a una vida egoísta, morir a nuestro pequeño reino para confiar en Dios y seguir a aquel que nos amó y nos rescató. ¿Cómo se ve seguir a Jesús? ¿Cómo es este reino? Bueno, acompáñame a Mateo 28. Nada más, creo que eso nos va a dar pauta para algo. En Mateo 28, Jesús dijo así, en el verso número 18. Esto es después de haber resucitado. Dice: y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Él tiene toda autoridad. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Rey que ha sido llamado a estar a la diestra del Padre y que comparte el reino, la gloria, el trono y el poder con Dios por la eternidad, ¿verdad? Él es Dios mismo, hecho carne. Tiene toda autoridad, ha vencido. Y lo que dice el 19 es así: por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bello. Mateo comienza con un Emmanuel, Dios con nosotros, y termina en la resurrección con un yo estoy con ustedes todos los días, ¿verdad? Entonces, discípulos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. ¿Notas eso? Discípulos llamados a ser discípulos y a ser discípulos de otros, ¿verdad? ¿Cómo? Enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado. Entonces, pues no tendríamos hoy todo el tiempo de explorar todo ese tema, pero simplemente algunas cosas que podemos señalar, ¿verdad? Mateo es un evangelio que contiene la enseñanza del discipulado. Eso es increíble. Es un resumen de lo que significa ser un discípulo. Cada uno de los pasajes de Mateo está diseñado para enseñarnos a obedecer a Jesús y seguir a Jesús. Entonces Mateo dice al final: hey, vayan a ser discípulos y enseñen lo que les he dicho a ustedes, que lo guarden. ¿Dónde está eso? En Mateo, ¿no? Y evidentemente en la Biblia. Entonces, ¿cómo se ve este reino al que hemos sido llamados como discípulos? ¿Qué significa este reino? Por ejemplo, en el Sermón del Monte, es un reino radical al que los discípulos han sido llamados a no reaccionar con venganza contra aquellos que les hacen un daño. Han sido llamados a amar y a servir a aquellos quienes les persiguen, quienes se burlan de ellos por ser discípulos de Jesús. Han sido llamados no a ser pasivos, sino activos,
servir a quienes los dañan. Entonces, un reino al revés, ¿verdad? El sermón del monte, el manifiesto del reino, vemos un llamado radical de discípulos a amar a quienes nos persiguen. Pero en otro pasaje, por ejemplo, ¿qué es un discípulo? Es alguien que ha sido llamado a ser como un niño, por ejemplo. Los discípulos se estaban peleando entre ellos por quién sería el más grande en el reino de Dios. Así que Jesús los detiene y pone un niño de ejemplo entre ellos y les dice que el único que puede entrar y ver el reino de Dios es aquel que se hace como un niño. ¿Okay? ¿En qué sentido? Quien es humilde y vulnerable y simplemente recibe lo que Dios tiene que darle, ¿verdad? Que contra nuestro reino en este mundo, ¿verdad? Donde ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más grande? El más gandalla, ¿verdad? El más abusado, el que se pone trucha y abusado. O como decimos, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Esa es nuestra cultura, ¿verdad? Pero en este reino los discípulos, los más grandes, son los que sirven, los que son como niños, quienes reconocen su quebranto, su necesidad de Dios, quienes necesitan y dependen de Dios como un padre. En otro pasaje, Jesús habla de la vida en comunidad con los discípulos. Y Jesús habla del perdón hacia otros. Por ejemplo, en este reino de Dios, hemos sido llamados a un amor y a un perdón radical, en el que Jesús habla de perdonar a nuestros hermanos cuando alguien nos ofende. Y Pedro, muy abusado, dice: Señor, ¿y cuánto debo perdonarle? ¿Hasta 7 veces? ¿No? Y Jesús dice: hasta 70 veces 7, ¿verdad? Hemos sido llamados a una comunidad en donde debemos mostrar generosidad y perdón y amor hacia otros. ¿O qué tal la historia del joven rico? ¿Verdad? En esta enseñanza a los discípulos, cuando el joven rico viene con Jesús a preguntarle: ¿cómo he de heredar la vida eterna? Y lo que le responde Jesús es: pues cumple los mandamientos. Y el joven rico dice: todo eso yo lo he hecho desde un principio. Ok, te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Así que Jesús tocó ese punto en donde mostraba que ese joven rico tenía un ídolo en su corazón, el bienestar. ¿Okay? Y Jesús lo amaba demasiado como para dejarlo sin tratar con ese ídolo. Pero luego los discípulos dicen: ok, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque Jesús les dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos dicen: pues entonces, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? Jesús dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Pues yo les digo que aquellos que me siguen, que hayan dejado padre, madre, hermano, hermana, bienes, recibirán 100 veces más en esta vida y en la que viene. Pero luego Jesús los confronta y les dice que los primeros serán los últimos, ¿no? Para enseñarles que seguir a Jesús no se trata de bienestar, sino la mayor recompensa es Él. Él es la verdadera recompensa. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? Es un llamado a soltar el control, a confiar radicalmente en Dios, incluso a tener el dinero y el bienestar, el lugar correcto en nuestras vidas, compartirlo con los demás, servir a los demás. Es un llamado radical, ¿verdad? Ser un discípulo es un llamado a una vida de humildad, de confianza en Dios, de obediencia, de no tener el control de nuestras vidas, sino de confiar en Dios y darle a Él el control de nuestras vidas, de seguir a Jesús y su ejemplo. Ahora déjenme, antes de ir a una parte en la que quisiera hablarles de cómo estamos teniendo un momento para ser discipulados en la iglesia, quisiera terminar con esto. Ser un discípulo no es meramente ser un pupilo o un alumno. No significa simplemente ponerme la camiseta. Ser un discípulo es un llamado
de obediencia y de confianza, de una relación personal con Jesús. La clave está en: el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse, síganme. Aquí, aquel que quiere ser mi discípulo, venga en pos de mí, ¿verdad? Uno de los problemas que muchas veces enfrentamos en nuestra cultura el día de hoy es que pensamos en ser discípulos en términos de recibir y no de obedecer y confiar en Dios. Muchas veces vemos a la iglesia como una franquicia, ¿no? Y tenemos esta mentalidad de consumidores, ¿verdad? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me dan? Y esa es la razón por la que muchas veces en la iglesia nos sentimos o escuchamos esto de: es que no me atienden, no me han dado, no ven por mi necesidad. Pero ser un discípulo no es un llamado a esta mentalidad de consumidor. Ser un discípulo es un llamado a confiar en Jesús, a seguir a Jesús, a depender de Él, a permitir que Él transforme mi vida, que Él me transforme para que verdaderamente pueda amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer escribió un libro muy bueno. En algún momento todo cristiano debe leerlo: El costo del discipulado. Y lo escribió en un contexto muy particular, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él se enfrentaba a dos cosas. Por un lado, sus amigos en Alemania, los cristianos en Alemania, estaban yéndose tras una corriente llamada teología liberal, en la que básicamente todos somos buenos, Dios es el Padre universal de todas las personas, no existe tal cosa como pecado, y todos vamos al cielo porque somos buenos y Dios nos ama. Y eso estaba diluyendo completamente el evangelio. Pero no solo eso estaba pasando en Alemania, eso estaba pasando en Estados Unidos también. Y eso fue una de las cosas que él lo confrontó. Así que en este libro trató de recapturar la idea de el costo del discipulado, y hablaba de algo que él llamaba gracia barata y gracia costosa, ¿okay? Y lo que él trataba de decir es: la gracia barata es esa donde ser cristiano significa sentirme bien, tener a alguien por si tengo problemas para acudir a él, pero no cambia en ninguna manera mi vida. No necesito renunciar a nada, puedo vivir para mí mismo, solo ahora tengo un amigo que me ayuda si estoy en problemas. Pero la otra gracia, la verdadera, ¿qué significa? Significa que entiendo que Dios pagó un precio por mi pecado para rescatarme y salvarme, y que no merecía yo esa gracia, pero Dios me la ha dado porque es gracia, y es cara porque le costó al Señor, pero para mí ha sido un regalo. Así que el llamado a ser discípulos no es llamados a una vida de comodidad donde donde no tengo que renunciar a nada. Ser un discípulo significa dejar atrás mi pecado, renunciar a una vida egoísta para seguirle a Él.